Bien, muchas gracias, Gabriela. Pues buenas tardes y muchas gracias al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Participación Ciudadana, al colectivo Somos 4 y 5 6 por esta invitación. Bien, yo quiero centrar mis reflexiones esta tarde en tres factores que tienen que ver o que se relacionan con las dinámicas de violaciones a los derechos humanos y que también se dan en el marco de la tensa relación entre derechos humanos y seguridad. Y me refiero entonces a tres factores, de los cuales voy a hablar un poquito. Uno, la voluntad de la élite gubernamental. Dos, la capacidad institucional. Y tres, el contexto sociocultural más amplio. Claro, también está un factor muy importante que es el de la cultura y las prácticas organizacionales, al cual ya se refirió mucho Luis y nos dio muchos detalles, y entonces ya no voy a hablar de él o de ello también por motivos de tiempo. Entonces, bueno, en primer momento o en un primer lugar, el tema de la voluntad. Detrás de las violaciones a los derechos humanos en general están, yo diría, tres factores, que también algunas de ellas ya las esbozó Luis. Uno, estructuras de intereses e incentivos para los agentes que están en el terreno, ¿no? Entonces, intereses e incentivos. Dos, que ya había señalado, cultura y prácticas organizacionales o cultura y práctica de los agentes del Estado muy arraigadas, de muy larga data, prácticamente usos y costumbres dentro de las instituciones. Y tres, estructuras socioculturales también muy arraigadas de la sociedad en general. Entonces, todo esto, estas estructuras de intereses e incentivos, cultura y prácticas organizacionales y estructuras socioculturales de la sociedad en general, son muy difíciles de erradicar y de transformar. Intentar romper todo esto, cambiar el rumbo, cambiar resultados, requiere de una inversión muy grande y de largo plazo de capital político, presupuestal, etcétera. Entonces, el intentar romper estos círculos viciosos de las violaciones a los derechos humanos es muy costoso y complicado y no se logra, no se puede lograr de la noche a la mañana. Entonces, para los gobiernos, los costos de intentar cambiar el panorama de violaciones a los derechos humanos son altos y los incentivos a menudo son bajos. Por lo que un punto de partida es que es poco probable, en general, que los gobiernos decidan realmente asumir este tipo de retos. Pero es indispensable, o sea, la voluntad gubernamental es el punto de partida para romper ciclos, dinámicas, patrones de violaciones a los derechos humanos. Lo primero que se necesita es que la élite gubernamental tenga una preferencia profunda, auténtica por los derechos humanos y por lo tanto que tenga una disposición sincera para hacer lo que se requiere, ¿no? Para asumir los grandes costos y los grandes retos que implica el buscar romper esas estructuras de intereses, de incentivos, patrones culturales, prácticas organizacionales dentro de las instituciones y para buscar transformar los factores socioculturales en la sociedad en general que están detrás de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, dejo sobre la mesa esta pregunta sobre la voluntad como primer bloque de preguntas. Y entonces pongo sobre la mesa, tenemos una élite gubernamental en la actualidad con verdadera, y subrayo eso de verdadera voluntad para hacerlo, con una voluntad auténtica de tener resultados distintos en materia de derechos humanos. Y esa pregunta no se la hago solamente a las personas de sociedad civil, a la academia, etcétera, que normalmente somos críticos para las autoridades y que nos acompañan muchos esta tarde, sino sobre todo las autoridades que también están conectadas, que veo que son muchos y muchas. ¿Tiene verdaderamente entonces la élite gubernamental una preferencia por los derechos humanos? Y esa preferencia es lo suficientemente sólida y profunda como para asumir los costos políticos y presupuestales a largo plazo que se requieren. Entonces, bueno, primer punto, la voluntad. Segundo punto, las capacidades institucionales.
Respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos es, ya lo decía, costoso y complicado. Y requiere no solamente una élite gubernamental con voluntad, sino que también requiere instituciones sólidas, fuertes, equipadas con recursos humanos, técnicos, de equipo, presupuesto, etcétera, suficientes. Por ejemplo, para romper las dinámicas de la tortura, se requiere contar con agencias de investigación criminal que tengan el personal suficiente y necesario, es decir, suficiente en términos cuantitativos, número de oficiales, y necesario en términos cualitativos, con las habilidades técnicas necesarias para cumplir con esa función investigativa. Y también, por supuesto, se requiere de agencias con el equipo material, técnico, tecnológico necesario para hacer ese trabajo. Y para lo cual, obviamente, pues se requieren los fondos, el presupuesto para todo eso. Más allá de pagar la nómina, pagar bien, ¿no? La capacitación, el equipo, los vehículos, los laboratorios, las instalaciones, la tecnología, etcétera. Entonces, para romper esas dinámicas de tortura, se necesitan agencias de investigación que tengan el personal, el equipo y los recursos necesarios para resolver los casos y para que no sean tan dependientes en la confesión, ¿no? O en este caso en la confesión forzada o extraída a menudo por la fuerza para lograr resolver los casos, ¿sí? Entonces a eso me refiero por el tema de la capacidad institucional y podríamos hacer una reflexión o un análisis similar para el tema, por ejemplo, de la búsqueda de personas desaparecidas, para señalar otro ejemplo. Se necesita un aparato de búsqueda muy robusto, con una capacidad institucional muy grande para poder localizar, en el caso de Jalisco, a 10,000 personas que están desaparecidas, ¿no? Entre 9,000 y 10,000. La pregunta entonces que hay que abordar es si tenemos las instituciones de seguridad con esa capacidad instalada, si se tiene ese músculo institucional que se requiere, si cuentan con el número de agentes, de oficiales, con cierta preparación técnica y científica, con sueldos dignos y prestaciones, seguridad social, buenas condiciones, etcétera, etcétera, el equipo, los laboratorios, el acceso a tecnología y todo lo que se requiere entonces, como decía, para resolver los delitos que se cometen en el Estado y, claro, de hacerlo o para hacerlo sin violar derechos humanos. Entonces, el tema de la capacidad institucional, fundamental. Y un tercer elemento que también por las preguntas detonadoras que nos planteaban y por la conceptualización de esa mesa que nos compartieron, creo que es también algo importante para la agenda, es el contexto sociocultural. O sea, generalmente las reflexiones o los análisis sobre las situaciones de violaciones a los derechos humanos se centran en el Estado o en el gobierno y sus agencias o las personas que las dirigen o que participan en ellas. El análisis entonces se suele centrar en el Estado violador o el gobierno represor. Y eso está bien, porque realmente las violaciones a los derechos humanos pues, son perpetradas por agentes del Estado y porque el Estado es el actor obligado en materia de derechos humanos. Sin embargo, ese análisis es incompleto. El Estado no opera o no existe en una burbuja hermética, aislada del contexto social más amplio. El Estado se nutre de ese contexto. Sus agentes vienen de ahí y toman las decisiones y actúan en respuesta a y dentro de ese contexto social más amplio. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es ese contexto sociocultural más amplio en Jalisco en lo que respecta a la agenda de derechos humanos y seguridad? Para ponerlo en términos más directos, ¿qué pensamos, personas que vivimos en Jalisco, sobre los derechos humanos? Pensamos que todos y todas, más bien, pensamos todos y todas que son una buena idea. Pensamos la sociedad en general que son la mejor fórmula para regir nuestra sociedad y sobre todo para definir las reglas del juego en nuestra vida pública, en las relaciones Estado-sociedad. Y más aún, ¿qué pensamos sobre los derechos de los otros, de aquellos miembros de la sociedad que no son como nosotros? ¿Pensamos que esos otros también tienen derechos humanos? Más aún, ya que estamos en este foro centrado en el tema de seguridad, ¿qué pensamos como sociedad, insisto, sobre los derechos humanos, por ejemplo, de los presuntos delincuentes? O incluso de los derechos humanos de los delincuentes que ya fue probada su culpabilidad. ¿Qué pensamos sobre los derechos humanos de los que pensamos que
amenazan nuestra seguridad, ¿no? Como cualquier persona que vemos por la calle y que decimos, uy, se ve sospechoso, algo me va a hacer. Desde otra perspectiva, ¿qué piensa la sociedad sobre los derechos humanos en general? Esto ya también lo señalaba Luis y creo que es muy importante y ya voy cerrando. Cuando nos sentimos inseguros como sociedad, cuando nos sentimos amenazados por el crimen, ¿qué pensamos de los derechos humanos? Pensamos que en ese tipo de contexto de alta criminalidad y distintos tipos de violencias y de impunidad prácticamente absoluta en el que venimos, es una buena idea que el principio rector en el ejercicio o la implementación de políticas de seguridad sean los derechos humanos. ¿O es que preferimos políticas de cero tolerancia o de mano dura o de seguridad a cualquier costo? ¿Qué pensamos, por ejemplo, también sobre la militarización y un modelo basado en la retribución más que en la reparación, ¿no? ¿Qué piensa la mayoría de los jaliscienses o el jalisciense común sobre todas estas preguntas? Eso es algo que no se ha estudiado demasiado, ¿no? O quizá en Jalisco no sé si se haya estudiado, sería muy importante empezar a meternos a esa discusión, pero mi impresión es que la respuesta sería decepcionante o desconcertante para los que quisiéramos una respuesta pues, favorable a los derechos humanos. Entonces, bueno, yo por lo pronto aquí me quedo con estas reflexiones sobre estos 3 puntos que creo que son importantes para esta reflexión.